Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 8 que pertenece al segundo trimestre del año 2022. El título de esta lección es La promesa y el texto para esta semana lo encontramos en Génesis 24:1, donde podemos leer de la siguiente manera: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Los 5 temas de esta semana, día por día, comenzando del domingo hasta el jueves, son los siguientes. El día domingo en el monte Moria, o sea, el sacrificio de Isaac. El día lunes Dios proveerá. El día martes la muerte de Sara. El día miércoles una esposa para Isaac. Y el día jueves una esposa para Abraham. Muchísima información en esta semana. Vamos a tratar, como siempre, de cubrir lo mejor que podamos con el tiempo que nos queda disponible para esta lección. Vamos a comenzar con el día domingo, el monte Moria. Este tema es un tema que ha dejado perplejo a una gran parte de la humanidad, porque Dios prohibió rotundamente el sacrificio de humanos. Posiblemente era uno de los pecados más viles que tenían los pueblos de la antigüedad, sacrificios humanos y especialmente el de niños. Había una condena de parte de Dios terrible para los pueblos que practicaban este cruel delito, el sacrificio de humanos. Y aquí nosotros nos estamos dando cuenta que Dios mismo ahora está pidiendo el sacrificio de un humano. Lo que Él mismo condenó es ahora lo que está pidiendo. Por lo tanto, en la mente de Abraham hay una confusión grande. Hay ciertas preguntas que él se está haciendo. ¿Cómo es posible que Dios pida esto? Pero la voz era inconfundible. Conocía perfectamente la voz de Dios y por su obediencia al pedido de Dios es que Abraham logra entrar en el fino catálogo de personas de fe que menciona Hebreos 11. Vamos a ver un poquitito qué es lo que está pasando acá. Y de aquí vamos a aprender una lección muy interesante. Vamos a ir a Patriarcas y Profetas y, dicho sea de paso, le invito que lea esos capítulos, porque esos capítulos le va a dar muchísima la luz. En Patriarcas y Profetas, página, o cita más bien dicho, 133.1, dice lo siguiente: el sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. Fíjense que no solo para los de la tierra, no solo para los del futuro, sino que para instruir a los habitantes del cielo, los ángeles y los habitantes de los otros mundos. O sea que era una lección compleja, difícil, que se le estaba pidiendo a Abraham, una prueba dura de realizar. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Todo lo que está pasando acá, todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar, el universo entero está estudiando y ha llegado a la conclusión de que no
hay peor cosa que desobedecer la ley de Dios, porque ellos están viendo los estragos que nosotros los humanos pasamos por nuestra desobediencia. Por lo tanto, la experiencia de Abraham era una experiencia muy valiosa para Abraham, para su hijo, para Sara, para nosotros, para el universo entero, para el cielo, los habitantes de los otros mundos. Todos estaban contemplando realmente lo que estaba pasando. Sigue diciendo el texto, por haber demostrado Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. Mire, aquí está pasando una cosa. Aquí el diablo se ha presentado y ha dicho, ustedes, el cielo, Dios prácticamente, bendice demasiado a Abraham y Abraham ha cometido errores. Él no es digno de tanta bendición. Ustedes lo están tratando como que él fuera una super persona, una persona santa, y en verdad ha cometido muchos errores. Y ahora Dios lo va a probar. Va a probar la lealtad de su siervo para mostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta. Mire qué palabras más profundas. Ahora, nosotros encontramos 3 errores de Abraham que en la Biblia están mencionados y los vamos a estudiar. El primer error de Abraham lo encontramos en Génesis 12:10. Leemos de la siguiente manera. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Eso es falta de fe. Allí hay falta de fe en la promesa de Dios, de que lo iba a cuidar, y allí hay una mentira. Hace unas semanas pasadas estudiábamos la mentira blanca y la mentira negra. No existe tal cosa. Mentira es mentira. Y una verdad con un 0.001% que no sea verdad, se convierte en mentira. Si allí hay un poquitito de algo que no es verdad, el cielo la considera mentira. La verdad es pura en su esencia, 100% totalmente, sin esconder nada en lo absoluto. Por lo tanto, se le considera como mentira y una falta de fe en el gran Abraham. Ese es el primer error. El segundo error es tomar a Agar como mujer. Dios le dijo, vas a tener un hijo con Sara. Y ninguno de los dos pudo comprender lo que Dios había dicho. Y cuando el humano trata de ayudar a Dios, incurrimos en una serie de problemas que más tarde terminamos pagando serias consecuencias por las decisiones equivocadas en las que hemos incurrido. Ese es el segundo error. Pero él comete otro error. Y fíjense que este error es repetitivo. Eso lo encontramos en el capítulo 20 de Génesis. Abraham se fue de allí a la región 21, versículo 1, capítulo 20 de Génesis. Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur y se quedó a vivir en Gerar.
que está entre las ciudades de Cades y Sur. Allí Abraham presentó a Sara como su hermana y no como su esposa. Por eso Abimelech, que era rey de Gerar, mandó a traer a Sara para que fuera una de sus esposas. Otro tercer error parecido al primero. Está presentando a Sara como su esposa. Aquí Abimelech es castigado severamente por el intento, por el error que comete, aunque lo cometió inocentemente. Él no sabía. Si usted lee el capítulo 20, se va a dar cuenta ahí lo que continúa, que Abimelech lo manda a llamar y le dice: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has mentido? Exactamente lo que pasa con Faraón. Ahora fíjese que su hijo Isaac comete también el mismo error. Eso está en Génesis 26. Se lo voy a leer. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, otro Abimelech, pero no el rey de Gerar, este es el rey de los filisteos. Sucedió que Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Lo descubrieron acariciando a Rebeca. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Fíjense que esos tres hombres tienen la misma pregunta para Abraham y para Isaac. Esa fue la misma pregunta de Faraón: ¿por qué hiciste esto? El Abimelech de Gerar dice: ¿por qué has hecho esto? Y el Abimelech de los filisteos de Filistea dice: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Padre e hijo cometen el mismo error de ocultar a su esposa como esposa y presentarlas como hermana. Ahora volvamos a Abraham, que ese es el tema de ahora. Solo usted era un poquitito de información, que muchas veces los hijos continúan los pecados de los padres casi naturalmente. Tendríamos que tener mucho cuidado cuando hacemos cosas incorrectas, porque en la mayoría de casos los hijos repetirán esos errores cometidos por nosotros. Ahora vamos a Abraham. Abraham es tiempo de pagar. Y por eso el diablo se ha presentado. ¿Se acuerda que se presentó ante Dios por causa de Job? Pero en el caso de Job, Job no había hecho nada malo. Abraham sí. Abraham se presenta allí y dice: ustedes están bendiciendo a una persona que no ha sido obediente en su totalidad. Y está reclamando, y ahora viene una prueba de parte de Dios. Mire, en nuestra vida espiritual encontramos varios tipos de pruebas, pero las pruebas más comunes son dos: las pruebas de vindicación y las pruebas de edificación. Las pruebas de vindicación son aquellas cuando nosotros hemos cometido error y se nos va a probar para vindicar, corregir y ajustar cuentas por nuestras malas decisiones en la vida. Esas son las pruebas de vindicación. Pero están las pruebas de edificación, cuando usted no ha hecho nada, como fue el caso de Job, que Job no ha hecho absolutamente nada y comienza a recibir una prueba y él dice: ¿y esto qué es? ¿Qué me está pasando?
Sus tres amigos llegan y le dicen que tú eres pecador y él dice, no, 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 yo no soy pecador, no he cometido pecado ante Dios, sino que Él me revise, pero no entiendo. Entonces sus amigos dicen, no puede ser que Dios te castigue así nomás, porque así es así nomás, tienes que haber hecho algo malo. Él dice, no. Entonces aquí encontramos la prueba de vindicación y la prueba de edificación. Esto debería de pararnos a todos nosotros en no seguir sembrando malas siembras. Valga la redundancia. En nuestra juventud hemos sembrado tantas cosas malas que en la vejez la tenemos que pagar. Entonces, mientras más errores y malas decisiones cometamos en nuestra vida, más dificultades tendremos en la vida. ¿Por qué? Porque se nos va a presentar más pruebas de vindicaciones para ajustar cuenta por los errores o decisiones equivocadas que hemos tomado. Tendríamos que tener mucho cuidado de no seguir sembrando malas siembras, malas semillas, porque vamos a pagar las consecuencias. Ahora, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero tiene que haber un ajuste de cuenta. Yo no sé si usted se ha fijado que hay gente en la vida que es muy calmadita, muy quietecita, muy sosegada, muy bien portada. Y esta gente casi no sufre en la vida. Ahí está la excepción. Por favor, recuerde que en todo está la excepción. Yo conozco gente que es así, que sufrimientos ha pasado, pero por línea general. Pero hay otros que somos rebeldes, somos duros, cometemos errores en nuestra niñez, cometemos errores en nuestra adolescencia, cometemos errores en nuestra juventud, cometemos errores en nuestra adultez y llegamos a viejos y muchos de nosotros cometiendo errores. Estas personas que cometemos tantos errores tenemos una vida llena de sinsabores y de mucha cosecha tormentosa y de muchas pruebas de vindicación. La pregunta es, ¿hay necesidad de eso? No, no lo hay. Solo tenemos que recordar y tener cuidado de todas estas cosas para que tengamos una vida más fácil aquí en la tierra. Tendríamos que conocer todo esto. Muy bien. Mire, a los que hemos sufrido pruebas de vindicación, les voy a leer una carta que Elena de White le mandó a Mary White, a María White, que era la esposa de Willie, el hijo menor de los dos que le quedaron, cuando ella estaba muriendo de tuberculosis. De eso murió. Y esta carta se la mandó el 29 de diciembre de 1889 y la han puesto como carta número 2. Le voy a leer por si usted y yo, que más creo que sí, está sufriendo pruebas de vindicación, pruebas por sus mismos errores, por sus mismas malas decisiones. Hay que ajustar cuenta con Dios, hay que corregir ese mal y viene una prueba para que aprendamos a no volverlo a hacer. Mire, ahí dice, no le voy a leer toda esa carta, pero si usted la quiere leer, búsquelo en Alza tus ojos en el 29 de diciembre. Ahí está toda la carta, muy hermosa carta. Ella está hablando de cómo Dios ama al pecador y se lo está mandando a Mary. Y dice, maravíllense los cielos y asómbrese la tierra, que la raza caída sea objeto de su infinito amor y gozo. El Creador se regocija por ellos con cánticos celestiales, mientras el hombre,
que fuera contaminado por el pecado, ha venido a ser limpio por la justicia de Cristo, para presentarse ante el Padre libre de mácula pecaminosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como dice Efesios 5:27. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Que toda alma débil y sacudida por la tempestad de las pruebas pueda anclarse en Jesucristo y no centrarse tanto en sí misma como para pensar solo en sus pequeños fracasos y en la interrupción de sus planes y esperanzas, a pesar que es nuestro error, a pesar que estemos sufriendo, que podamos fijarnos en Cristo y no en las desgracias que estamos pasando. Sigue diciendo, la ley condena al pecador y nos lleva hasta Cristo. Dios es quien justifica y perdona. Y aquí viene quizás la parte más importante para mí. Satanás nos acusará. ¿No es lo que estaba haciendo con Abraham? Estaba diciendo, es injusto, él es pecador y está recibiendo bendiciones, no puede ser. Y ahí dice, Satanás nos acusará y pedirá destruirnos. No es solamente, ¿se acuerda cuando Jesucristo se presentó a resucitar el cuerpo de Moisés? Satanás se hizo presente y luchó con ese cuerpo porque dijo, no, ha pecado, ¿por qué lo van a resucitar? Eso es injusto, me pertenece, tiene que morir, no lo pueden, y lo luchó por un pecado que registra Moisés, golpear la piedra sin invocar el nombre de Dios. Por ese pecado se presentó y luchó a muerte el cuerpo de Moisés. Ahora imagínese por todos nuestros pecados, nuestras malas decisiones, nuestros errores. Seguramente Satanás nos acusará y pedirá destruirnos, pero es Dios quien abrirá una puerta al refugio. A pesar de eso, Dios va a abrir una puerta al refugio. Y es Dios el que justifica a quien traspasa el umbral de esa puerta. En nuestras tribulaciones, Dios abre esa puerta y dice, ven, refúgiate, entra. Y cuando usted entra, Dios dice, no, mi hijo es bueno, él es bueno. Lo está justificando. ¿Por qué? ¿Porque usted es bueno? No, no es bueno. No hay ni uno bueno, dijo Jesucristo. Solo mi Padre que está en los cielos. Pero cuando usted entra a esa puerta de la gracia, por el amor de Dios, lo justifica. Es el amor de Cristo quien lo justifica y dice, sí, ha cometido error, pero ha venido donde mí, ha pedido perdón y queda como una persona sin mácula, sin pecado, sin mancha. Entonces dice, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¡Oh, qué verdad gloriosa y brillante! Qué bonitas palabras de esperanza. ¿Por qué? Porque usted y yo, la mayoría, está la excepción siempre. Posiblemente entre los que escuchan acá hay uno que no entra en este grupo, pero el resto de nosotros sí hemos cometido errores, malas decisiones, terribles malas decisiones, y en la vida nos toca pagar las consecuencias. A Abraham le pasó eso, tenía que pagar la consecuencia, y Dios le dijo, ve al monte Moria y sacrifícame a tu hijo donde yo te indicaré. Y esos 3 días fue una tortura. Solo Dios podía comprender a Abraham, dice la Biblia. Imagínense qué experiencia más grave. Y cuando se acercaba al monte Moria, él preguntaba, decía, ¿será verdad?
¿Será que yo escuché bien o escuché mal? Y el diablo estaba presente diciéndole, escuchaste mal, no vayas por favor, porque como Dios que condena el sacrificio humano, te va a pedir ahora un sacrificio humano de tu hijo. Él es tu esperanza, en Él está puesta la esperanza de toda una nación. Él es el heredero de la promesa, ¿cómo puede ser? Pero él caminó porque la palabra de Dios la conocía, la voz de Dios la conocía. Y cuando llegó al monte Moria, vio la nube de gloria. Lo que había escuchado era verdad. Oh hermanos, en nuestras penas, en nuestros fracasos, en nuestras tristezas, en nuestras lágrimas, aún podemos ver la nube de gloria. Dios está al frente, Dios está dirigiendo. Muy bien. Para los que tenemos pruebas de edificación, estos son aquellos que sin hacer nada vienen las pruebas. Aquí hay palabras también interesantes del espíritu de profecía. Y vamos a estudiarlas rápidamente. Dice, esto es cuando usted está bien y es molestado por gusto. Fíjese lo que yo le voy a leer. Dios nos cuida. El día abril 8. Dios nos cuida. Cuando el diablo viene con sus dudas e incredulidades, cerrad la puerta de vuestro corazón. Cerrad vuestros ojos para no espaciaros en sus sombras infernales. No halaguéis al diablo hablando de las terribles cargas que estáis llevando. Cada vez que lo hacéis así, Satanás se ríe, porque su alma puede controlaros y porque habéis perdido de vista a Jesucristo vuestro Redentor. No debemos hablar de nuestras dudas y pruebas, porque se hacen más grandes cada vez que hablamos de ella. Si usted está bien con el Señor y de repente en su trabajo tiene problemas, cállese, quédese calladito, calladito. No hable nada de eso. No se ponga a decir, hermano, qué terrible lo que... No. Porque Satanás se alegra, se regocija. Usted está entrando en el campo de falta de fe, en el campo de la incredulidad. Cada vez que hablamos de ella, Satanás gana la victoria. Pero cuando decimos encomendaré el cuidado de mi alma a Él como un testigo fiel, testificamos entonces de que nos hemos entregado a Cristo sin ninguna reserva, y entonces Dios nos concede luz y nos regocijamos en Él. O sea, cada vez que tenemos pruebas, de esas pruebas que aparecen de repente, vamos donde Jesucristo y digamos, Señor, he depositado mi alma en ti. En ti creo, no importa lo que esté pasando, y Dios le va a dar luz y usted va a tener alegría en medio de la adversidad. Otro texto rapidito antes de pasar al siguiente texto. Fracasamos en nuestras pequeñas dificultades diarias y permitimos que nos irriten y molesten. Ahí hay una persona que usted la molesta y termina enojado, termina enfadado el resto del día. Fracasamos ante ellas y las hacemos piedras de tropiezo para nosotros y para otros. Pero las bendiciones de la mayor importancia son el resultado de soportar pacientemente esas provocaciones diarias. Usted quiere ser bendecido grandemente. Esas provocaciones que le hace su esposo, su esposa, sus hijos, su suegra, su madre, su padre, su hermano, su amigo, su jefe, quien sea. Si usted las soporta pacientemente, usted va a recibir grandes bendiciones, porque hemos de obtener fortaleza para soportar mayores dificultades. Esos son pequeños ensayos. ¿Y sabe qué? Casi siempre fallamos, casi siempre terminamos encolerizados, que terminamos molestos, terminamos amargados por una pequeña cosa que nos dicen o una pequeña cosa que nos acusan que no es verdad o alguna molestia que nos causa. Casi siempre, dice, fallamos las dificultades diarias. Ojalá pudiéramos dominar nuestras palabras y acciones. ¿Cuánto daño se provoca en el círculo familiar por pronunciar palabras de impaciencia?
pues la exclamación impaciente de uno lleva al otro a contestar con el mismo espíritu y en la misma forma. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener mucha paciencia y no fallar en esas pequeñas irritaciones diarias. Lo están molestando en su trabajo, sus amigos. Póngase a reír con ellos, feliz de la vida. No le ponga atención. No le ponga, pídale a Dios ayuda y Él nos va a dar ayuda. Bueno, yo creo que nos hemos tomado demasiado tiempo en este primer día, pero creo que era necesario. No podíamos pasar sin hacer eso. Dios proveerá el día lunes. Vamos a pasar rapidito eso, porque lo que está demostrado aquí es que en el caso de Isaac hubo un Salvador. Hubo alguien que tomó su lugar. Fue un cordero, fue un macho cabrío que estaba enredado en un zarzal. ¿Cómo hubiera deseado Jesucristo la misma suerte para él? Pero no. En el caso de él, él llegó hasta el final. No hubo una mano que detuviera el puñal que quita la vida. No hubo una mano que detuviera el martillo y el clavo que atravesaría sus manos y sus pies. No hubo eso. Hubo un total silencio. Y él tuvo que pasar hasta el final. Dios proveerá fue para Isaac, pero no para Jesús. Jesús tuvo que llegar hasta el final de su muerte por amor a usted y a mí. Vamos a pasar al día martes rápidamente, a ver cuánto logramos cubrir. En Génesis 22-23, esta es la muerte de Sara. Allí ya se menciona a Rebeca. Fíjese, se menciona a Rebeca. Muy interesante porque en las genealogías no se mencionan mujeres, pero el versículo 23, ahí está hablando de genealogía, está diciendo los hijos de Nacor, el hermano de Abraham, que su esposa Milca le había dado, y entre los hijos está Betuel, y Betuel dice fue el padre de Rebeca. Ya mencionó a Rebeca. ¿Por qué menciona a Rebeca? Porque esta es la futura esposa del heredero de la promesa. Y allí sigue diciendo algo muy interesante que lo vamos a corregir con la Biblia y el espíritu de profecía porque está mal interpretado por Escuela Sabática Mundial. Aquí eso es lo bonito de nuestra religión, que no porque fulanito dijo de que eso así es y es de alta autoridad, tenemos que aceptar todos. No, nosotros podemos estudiar la Biblia y si la Biblia nos da una luz diferente a lo que el pastor o la organización está estudiando, tenemos todo el derecho de refutar esa idea y corregirla a la luz de la Biblia o el espíritu de profecía o juntos. Muy bien. Dice la lección, dice: asimismo, el informe de la muerte y el entierro de la esposa de Abraham anticipa su futuro matrimonio con Cetura. Fíjese que allí no está diciendo que la muerte de Abraham está anticipando el matrimonio de Abraham con Cetura. Usted puede leer todo el capítulo 23 y no va a encontrar eso. De Rebeca sí, porque Rebeca está mencionando ya en ese capítulo y después la encontramos que es la futura esposa de Isaac, pero no de Abraham. De Abraham no está anticipando nada y dice la lección que en el capítulo 23 anticipa su futuro matrimonio con Cetura. No, no es así. Ahí no va a encontrar nada usted que le indique, que le anticipe otro matrimonio de Abraham con Cetura. Sencillamente se casó y punto. Hay otra cosa incorrecta que lo vamos a estudiar también. Dice la lección en el día martes, la muerte de Sara, dice: la mención de la muerte de Sara inmediatamente después de la historia del sacrificio de Isaac
sugiere que ella pudo haber quedado afectado por este incidente que casi le costó la vida a su hijo. O sea, está diciendo que porque un capítulo termina con la muerte de Isaac y el siguiente capítulo, que un capítulo termina con el supuesto sacrificio de Isaac y el siguiente capítulo con la muerte de Sara, pues está diciendo que posiblemente ese caso le afectó tanto a Sara que eventualmente la llevó a la muerte. Está diciendo, Sara no era el tipo de mujer que guardaba silencio en asuntos que eran importantes o que le perturbaran. Eso ya lo mostró. Le afectaba a Agar, pidió que le echaran. Vio que Ismael era violento, pidió que lo echaran. O sea, ella hablaba, sencillamente hablaba. Su ausencia y su silencio, e incluso el momento de su muerte, después de ese dramático evento, dice más sobre la relevancia de Sara para los eventos que su presencia física. O sea, la lección está diciendo que Sara era una mujer que hablaba, y después que Abraham intentó sacrificar a Isaac y ella recibió la noticia, y la Biblia no registra que dice nada, sino que registra inmediatamente su muerte, eso está tratando de decir que posiblemente ella fue afectada por el intento de sacrificio de Isaac y eso le causó la muerte prematura. Pues no, no es así. Este es otro error que encontramos allí y se lo vamos a probar con la Biblia y el espíritu de profecía, que no es así. Mire, Génesis 17 dice, Génesis 17, 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Por qué se rió? Dios le dijo que iba a tener un niño. Y dijo en su corazón, con Sara, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahí da edades, 90 y 100 años, 90 y 100 años. O sea que Abraham era mayor 10 años que Sara. Y cuando Dios le dice, vas a tener un hijo el próximo año, él tenía 100 y Sara 90. Y el versículo 21 dice, 21 del 17 de Génesis, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. O sea, que cuando el anuncio viene, a Sara tenía 90 y Abraham tenía 100. Y el Señor le dijo que el siguiente año, por ese mismo año, Isaac iba a nacer. Dicho en otras palabras, Isaac nació cuando Abraham tenía 101 años y cuando Sara tenía 91 años. Ahora vamos a ir al espíritu de profecía, patriarcas y profetas. Allí se le ordena, cita 127.5, ahí se le ordena a Abraham a sacrificar a su hijo. Dice, cuando Abraham recibió esta orden, tenía 120 años, o sea que Isaac tenía 19 años. Ya era un muchacho, ya hecho y formado. Se lo consideraba ya un anciano aún en aquella generación. Y ahí sigue explicando las penas que pasó. Pero cuando Abraham recibió esta orden, tenía 120 años. ¿Ve? Ahora vamos a la Biblia. De nuevo, Génesis 23 dice, fue la vida de Sara 127 años. Ahora vamos a hacer la matemática. Mire, cuando Sara tenía 91 años, tuvo a Isaac. ¿Sí? Allí tuvo a Isaac. ¿Ok? Cuando Isaac, si a eso usted le agrega los 19 años que tenía Isaac, porque Abraham tenía 120 años cuando lo llamó a eso, Isaac tenía 19 años. Cuando Isaac pasó lo del sacrificio,
Entonces Sara tenía 111 años, o 110 años más bien dicho, porque de 91 más 19 son 110 años. Y Sara murió de 127 años. Eso quiere decir que después del sacrificio de Isaac, el intento de sacrificio, Sara vivió 18 años más. Por lo tanto, la sugerencia de la elección de escuela sabática de que el anuncio del sacrificio de Isaac le pudo haber afectado a ella y hay silencio y solo viene su muerte, no es así, no es así. Ahí está la suma, ahí está Génesis 17, 17 y 21, Patriarcas y Profetas, cita 127.5 y Génesis 23, 1 y 2. Si usted hace la suma, Sara tenía 91 años cuando nació Isaac. Sara tenía 110 años cuando fueron al monte Moria a tratar de sacrificarlo. Y después de eso vivió 17 años más para morir de 127 años. Ahora, aclarando eso, vamos a ir a lo siguiente. Si usted lee el capítulo 23, es interesante cómo Abraham negocia la cueva de Macpela. En ese lugar fue enterrada Sara y, dicho sea de paso, Sara es la primera persona que la Biblia habla de un entierro. Anteriormente nadie ha sido enterrado. Ha muerto mucha gente, pero no habla de ningún entierro. Pero en Sara sí habla de un entierro y además dice la edad que Sara murió, cosa que no le toma importancia a la Biblia, sino que solamente a los hombres. Pero aquí hay algo especial para Sara. Indica su entierro, indica el lugar del entierro e indica la edad de su muerte. Y Abraham comienza a negociar esa propiedad donde se encontraba la cueva de Macpela. Y es interesante, lea despacito, yo quisiera leerlos todo el capítulo 23, pero nos va a tomar demasiado tiempo. Es interesante el gran respeto que hay entre Abraham y los dueños de la tierra. Es interesantísimo porque lo tratan de mi señor, usted es como un príncipe para nosotros, y él, Abraham, se postra ante ellos. O sea, es un sumo respeto. Le están regalando la tierra y le dice, no, entierra, ponga tu muerta allí. Yo te regalo mi tierra, mi señor. ¿Qué es el dinero? ¿Qué son 400 monedas de plata entre ellos? Eso no es nada, tómalo. Y él dice, no, yo quiero que esta propiedad sea mía y sea comprada. Toma el dinero, por favor. Y logra tomar ese pedacito de tierra con sus árboles y que al final de la propiedad tenía una cueva donde iba a ser la sepultura de Sara. ¡Qué hermosa experiencia! ¡Qué cuidado de Abraham! Lloró a su muerta y allí fue enterrada Sara. Ahora, fíjense qué interesante. Y esto es algo que le tenemos que poner atención. En ese lugar dicen que hay muchas más personas enterradas, pero la Biblia registra 6 personas. En ese lugar se registra a Sara como la primera persona que es enterrada. Después Abraham como el segundo que es enterrado. Después se entierra a Isaac y allí se entierra también a su esposa Rebeca. Y allí se entierra a Jacob y allí se entierra a Lea. O sea, los 3 descendientes, padre, hijo y nieto, y sus 3 esposas. Mire qué interesante. Y aquí en Génesis 47, del versículo 28, usted puede leer el juramento que Jacob
le pide a José en Egipto, le dice, voy a pedirte un favor, pero júrame que me vas a enterrar donde están mis antepasados, donde están mis padres. Y en Génesis 49 usted lee lo que él declara y se lo voy a leer. Génesis 49, 28 al 33. Está hablando de las 12 tribus y el versículo 29 dice, les mandó luego y les dijo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en las cuevas que está en Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela. Ahí se vuelve a mencionar. Y dice el versículo 31, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Y el capítulo 50 habla del entierro de Jacob en la cueva de Macpela. A mí me llama algo la atención y se lo quiero compartir con ustedes. Fíjense de que la mujer amada de Jacob era Raquel, no Lea. No la amaba. Dice el espíritu de profecía, por haber participado en el engaño de su padre, Jacob no pudo amar a Lea. Mire qué cosa más interesante. La costumbre era que la mayor se casaba, pero Labán, con un corazón malo, lo hizo trabajar 7 años por gusto sin explicarle lo que pasaba allí. Y Lea, esa noche de la boda, recuerde que tomaban vino y posiblemente Jacob estaba embriagado. ¿Saben que el vino de uva natural, el vino, puro vino, embriaga? La Biblia, Pablo dice, no se ha dado al mucho vino. Y muchos dicen, sí, ya, ven, se puede tomar un poquitito de vino, pero no mucho. No. Pablo está hablando del vino natural. Si usted toma mucho de ese vino, se termina embriagando con los efectos del alcohol. Aunque eso no sea alcohol, es un efecto natural en nuestro cuerpo. Yo me acuerdo que yo hice la prueba y una mañana en ayunas me tomé un buen vaso de vino y a las 3 horas andaba mareado y huelía alcohol. Y eso es lo que pasa allí. Y en esas bodas no se tomaba alcohol, pero sí se tomaba vino. Era normal que podía estar mareado el hombre. Y en la tienda, y en lo oscuro, sin electricidad, no se dio cuenta que estaba tomando a Lea y no Raquel. Y en la mañana cuando se levanta a acariciar su bella esposa, se da cuenta que no es Raquel y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué tú estás haciendo conmigo? Y le dice, no, pero es que aquí las mayores nos casamos primero. Por esa razón, no la pudo amar. Y fíjese que cuando lee usted Génesis 29, habla de los 4 hijos que tuvo Lea. Se lo voy a leer porque es muy interesante. Como Dios vio, Génesis 29, 31. Como Dios vio que Jacob rechazaba a Lea, permitió que ella tuviera hijos, pero a Raquel no se lo permitió. El espíritu de profecía dice que Lea era la esposa correcta de Jacob, no Raquel. Raquel era caprichosa y contenciosa, mientras que Lea era sumisa y servicial. Eso lo dice el espíritu de profecía, no lo digo yo. No me van a decir que soy machista. No, le estoy diciendo lo que el espíritu de profecía dice. Y el versículo 32 dice, Lea quedó embarazada y tuvo un hijo, que le puso por nombre Rubén, pues dijo, Dios ha visto mi tristeza. Estoy segura que ahora sí me va a querer mi marido. No la quería. ¿Sabe lo que significa Rubén? Significa mirad, un hijo. Como quien dice, contemplen, tengo un hijo. En inglés es behold, a son. Miren, tengo un hijo. Y dice, ahora sí mi esposa me va a querer. Versículo 33. Tiempo después, Lea volvió a quedar embarazada y cuando tuvo un segundo hijo exclamó, Dios me dio también este hijo porque ha oído que mi esposo no me ama. Y le puso por nombre Simeón, que significa Dios oye.
le está dando un segundo hijo, pero en el tercer hijo ya cambia. Aquí queda embarazada de Leví. Y ella dice, cuando tuvo a su hijo, exclamó, ahora mi esposo va a sentirse más unido. Ya hay unión allí, pero se va a sentir más unido, pues ya le he dado 3 hijos, ya me tiene que querer. Y por eso le llamó Leví, que significa unión. Y tuvo el cuarto. Una vez más Lea quedó embarazada y cuando el niño nació ella dijo, esta vez alabaré a Dios. Por eso le puso nombre Judá, que significa alabanza. Ya estaba feliz. Su esposo al final la había logrado amar, pero el amor de Jacob era Raquel. ¿Qué le estoy diciendo esto? Porque en esa tumba no aparece Raquel, sino que aparece Lea, la mujer que no amaba. ¿Por qué es importante eso? Porque a lo mejor el cielo registra a Lea como la primera esposa, la esposa oficial. Porque de esa descendencia iba a aparecer Jesucristo. De Abraham, a Isaac, a Jacob, a la mujer no amada, a Judá. De ella nació Judá, donde Jesucristo aparecería de Judá, de la tribu de Judá. Aparece de una mujer no amada. Aparece más tarde de una mujer prostituta en Jericó. Aparece más tarde de una extranjera, Ruth la moabita. Jesús judío, Jesús es de toda sangre. Ahí hay de todos personajes. No solamente judío, viene de todo linaje. Y por eso es que a Abraham se le dice, en ti serán benditas todas las naciones, porque es de todo linaje para todos los linajes. Cosa muy interesante. Volviendo al tema que siempre nos escapamos, la muerte de Sara. Un suceso muy importante porque es la primera de la tribu de Abraham que es enterrada en la tierra prometida. Después Abraham, después Isaac y Rebeca, después Jacob y Lea, los primeros, los padres de la tierra judía, del mundo judío. La cueva de Macpela está ahora en estos momentos, ¿sabían ustedes? No se perdió su lugar, no se perdió su sitio. ¿Ok? Los musulmanes y los judíos se han peleado ese lugar por siglos. Por siglos. Casi por más de un milenio, casi podríamos decir cerca de milenio y medio se han peleado todo eso. Y tiempos lo han ganado los musulmanes, tiempos lo han ganado los judíos. Cuando los musulmanes han estado allí, hicieron una Meca. Cuando los judíos estuvieron allí, hicieron una sinagoga. Y ahora en nuestro tiempo moderno se tratan de llevar en paz porque es un lugar venerado por judíos y por musulmanes. A la sinagoga los judíos le han puesto la cueva de Macpela. Y la Meca es una mezquita. La mezquita, más bien dicho, los musulmanes le han puesto el santuario de Abraham. Y los dos conviven allí porque de Abraham salieron 3 religiones supergigantes en el mundo. En el mundo judío sale de Abraham. El mundo musulmán sale de Abraham. Y nosotros, los cristianos, venimos por fe también de Abraham y lo veneramos como el padre del cristianismo por la fe que tuvo. Muy interesante. Muy bien, el tiempo casi se nos ha ido. Una esposa para Isaac. Abraham no quería, por favor lea el capítulo de Patriarcas y Profetas y usted va a encontrar una historia hermosísima allí. Abraham estaba interesado, ya Sara había muerto. Abraham estaba interesado que Isaac
se casara con una de su pueblo y no con una cananea, porque ya había visto el resultado de Ismael con mujeres cananeas y había sido un fracaso, y él quería que se casara con una de su pueblo. Y ahí aparece el criado Eliezer. Ese era el que iba a ser el heredero, el mayordomo mayor, nacido con él como un esclavo. Y a mí me llama la atención porque con qué amor y dedicación va a cumplir este pedido de su amo para el verdadero heredero Isaac. Y ya la historia es hermosa, todos la conocemos. Va y él pone una prueba y aparece Rebeca. Y Rebeca le ayuda, tiene gesto de amabilidad, le ofrece agua para los camellos, se pone a trabajar. La Biblia dice que era de hermoso aspecto, la Biblia dice que era muy servicial, era una persona con mucha energía, el paquete perfecto. Dios había guiado. Y es muy interesante. Y déjenme creo que terminar con esto un poquitito. Ya se nos fue bastante el tiempo. Dios había guiado a esta gente para que se uniera con las personas correctas. Uno de los problemas grandes de nosotros los humanos es que cuando estamos enamorados no pedimos la ayuda de Dios para la búsqueda de nuestra esposa y casi siempre terminamos cometiendo un error en la elección de nuestra esposa o de nuestro esposo. Nos casamos muy jóvenes y con el tiempo atrás, más adelante, conocemos una persona que era la esposa correcta y decimos, ya estuvo, decidí mal. Y casi siempre que hay malas decisiones, hay malos resultados y malos fines. Nos casamos infatuados y creemos que es amor, un amor ciego. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta que eso era una infatuación? Porque el amor verdadero todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Y la infatuación no. La infatuación es egoísta, no soporta nada, no sufre nada, no espera nada, nada, soy yo, a mí me tienen que complacer, a mí, yo soy el primero, a mí me tienen que hacer todo lo que yo digo. Esa es una infatuación, es un amor que cuando vienen las pruebas, con las primeras sucumbe. No puede seguir adelante, no tiene fundamento. Y ese es el problema de casi todos nosotros. Nos casamos profundamente infatuados, infatuación, y no con un amor verdadero. Aquí encontramos una historia muy interesante, donde el padre escoge para el hijo. ¿Se podría hacer esto en nuestros tiempos? No. Definitivamente no allí. Pero fíjense que aún en el caso de Abraham, el siervo le pregunta, ¿y qué pasa si la muchacha no quiere venir? ¿Qué pasa si yo encuentro? Mire, que eso era una responsabilidad seria, conseguirle la felicidad o la desgracia al heredero de la promesa. Si usted le conseguía una esposa media maluca, ese hombre se iba a desgraciar el resto de su vida. Pero si le conseguía una esposa buena, iba a ser la felicidad de ese hombre. Y él iba preocupado y por eso es que comienza a depender de Dios. El Isaac no, allá estaba tranquilo, esperando a su noviecita. Pero él sí depende de Dios, el criado sí depende de Dios y Dios lo guía y consigue la persona correcta. Pero antes de irse le dice a Abraham, ¿qué pasa si la muchacha no quiere venir? Y él le dice, tú quedas libre del juramento que me estás haciendo, pero el ángel irá contigo. Ese mismo ángel
dice la lección de escuela sabática. El mismo ángel que detuvo la mano en el monte Moria, ese es el que irá delante de ti y te va a traer, te va a enseñar una buena esposa para mi hijo. Y si no quiere venir, pues no quiere venir. Libre albedrío. ¿Podemos hacer eso ahora con nuestros hijos? No, realmente no. Podemos hacer eso, decirle a mi papá, la mayoría de nosotros somos ya personas casadas, aquí no hay jóvenes, es bien poco la cantidad de jóvenes que visita este lugar, quizás será un 12% entre 20 y 30 años. Si usted es uno de ellos, ya los demás ya decidimos, ya estamos amarrados y así vamos a quedar, le guste o no le guste. Decidimos mal, oye, aguántese. Fíjense que en mi iglesia le voy a contar algo bien interesante. Había una señora que, que molestaba a uno de nuestros amigos ahí en la iglesia, un jovencito igual a nosotros, hace muchos años atrás. Y le decía, mira, ¿cuándo te vas a casar? Él tenía su novia. Y le decía, casate, hijito, casate, casate. Y qué molestadera con este muchacho. Casate, hijito, casate. Al final se casó. Al final se casó. Y viene de nuevo cuando estaba casado y le pregunta, mira, ¿cómo te va? Y ya él le dijo, bueno, mire que allí que no me va tan bien. ¿Y sabe lo que le dijo la señora? Aguantate, hijito, ahora aguantate. Ya usted decidió mal, aguántese también. Yo decidí mal, aguantémonos. Y que nos aguanten a nosotros también. Pero si usted todavía no ha decidido, usted no le va a decir a su papá, búscame una novia, búscame una esposa. No, no. Vivimos en otros tiempos, en otra cultura. Pero sí sabe qué puede hacer. Pedirle a Dios que le dé luz y pedir el consejo de los padres. Porque el consejo de los padres hay mucha sabiduría. Ellos ya pasaron por, por todas esas decisiones malas o buenas, lo que haya sido, y Dios les da algo que los jóvenes no tenemos, porque lo que nosotros tenemos es infatuación. ¿Cuánto consejo se me dio a mí? Y dije yo, no, mi papá no entiende lo que está pasando. Mi papá no debería de hacer eso. Me está cortando mi felicidad. Con los años dije yo, no, mi papá tenía razón. Lo hubiera escuchado mejor. Y aquí vemos a un hombre que está orando en el campo, dice la Biblia. Y viene su amada Rebeca, hermosísima, guapísima. Primero era bonita. Ese Eliezer tenía buen gusto. ¿Ve? Y dice Rebeca, ¿quién es aquel que está allá orando? Y dice, ese es mi señor. Y se bajó del camello, se tapó con su velo y caminó para donde él. Isaac la tomó, la introdujo en la tienda de su madre y la amó y la hizo su mujer. Y se consoló. Qué tremenda historia de amor, ¿verdad? Ese Isaac, tremenda historia de amor. Tremendo muchacho. Nació en cuna de oro, fue crecido obediente, fue un hombre quieto, pacífico, tranquilo, obedeció a sus padres, siguió todo lo que ellos decían, le permitió al viejo que le consiguiera una esposita. Fue un paquetazo de primera, la metió a la tienda de su madre, la amó, la quiso y murió en paz y tranquilamente. Esa es la diferencia entre aquellos que son tranquilos y quietos. Más tarde vamos a estudiar la historia de Jacob. Una total diferencia. Un hombre sufrido desde el principio hasta el final por malas decisiones en su vida. Muy bien, vamos a terminar rapidito con una esposa para Abraham. El viejito se casó y tuvo 6 muchachos más. Interesante. Y se casó con Setura. Setura. Muchos creen que era misma Agar, porque Agar no es un nombre. Agar es como un apodo que significa extranjera. Setura es el nombre, significa incienso o algo que cae bien. Hay muchos comentaristas que dicen de que del momento en que Abraham la echó por orden de Sara, ella se mantuvo fiel
hasta que después la volvió a recoger. Posiblemente es la misma, posiblemente no es la misma. La otra mitad de comentaristas dice que no, porque en la Biblia habla de concubinas. Puede ser que Setura era la misma Agar más otras mujeres, o puede ser que sea el idioma, no se sabe. Pero lo interesante es que él se volvió a casar y murió lleno de años. Y murió tranquilamente, 175 años, así como había sido la promesa divina. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores. ¿Los pagó? Sí, hubo prueba de vindicación. Y Dios en su misericordia tuvo amor de él y lo ha preservado para vida eterna junto con muchos más. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hagamos lo mejor que podamos en nuestra vida. Si hemos cometido errores, ya dejemos de hacer más errores. Ya tengamos suficiente con las cosechas que tenemos que tener. No ande buscando otros campitos para sembrar malas semillas. No, 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 ya no. Tratemos de no hacerlo porque las pruebas de vindicación son serias. Y si busca otros campitos para sembrar buena semilla de alta calidad, para que los años que nos quedan sean años de cosecha buena, años de felicidad, años de tranquilidad, y que podamos bajar a la tumba con una conciencia tranquila, que a pesar de los errores hemos sido perdonados y al final tuvimos un fin feliz. Feliz semana a todos, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima, Dios mediante, estudiando estas interesantes lecciones del libro de Génesis, tan muy interesantes.